Obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria, narcotraficante y político colombiano, líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia. Y uno de los criminales más ricos que han existido. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Llegó a poseer mansiones, aviones, un zoológico privado e incluso su propio ejército de criminales. Sembró el terror y ordenó cientos de asesinatos. A esta hora, aquí sobre la carrera 28-27, frente a la dependencia del gas, acaba de estallar un poderoso artefacto. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del gas. Hoy conoceremos un poco de esta historia. No conocen la historia y ya quieren ser Pablo. Creo que si la conocieran, ninguno osaría repetirla. Plata o plomo. Una cuestión de vida o muerte. Uno de los personajes que le causó más daño a Colombia, es más que todo informativo este video. No estamos ni siquiera apoyándolo ni en contra, sino que estamos de forma neutra como extranjero. Muchas personas lo ven como un héroe y otras personas lo ven como un villano, pero en nuestro caso, nosotros de punto neutro, de punto de vista extranjero, vamos a informarles sobre esta historia. Quizás es uno de los videos más serios que vamos a tener en el canal. Nuestra intención es solamente transmitirle parte de la historia que se escribió acá en Colombia, y pues ya estamos acá en el primero de los puntos donde antes fue el edificio Mónaco. Ahora vamos a visitar los diferentes puntos donde él se encontraba. Por ejemplo, el edificio Mónaco, la catedral, el cementerio donde ahorita pues está muerto, y la casa donde lo mataron. Nosotros nos encontramos acá en el ex edificio Mónaco. El edificio Mónaco, también conocido como el búnker de Pablo Escobar, fue una de sus propiedades más conocidas, junto a la hacienda Nápoles. Mónaco era una estructura de 8 pisos de altura y se encontraba ubicado en el barrio El Poblado, en el corazón de la ciudad de Medellín. Fue ícono de la gran riqueza y el poder de la mafia colombiana de ese entonces, pero también blanco de atentados por parte de sus enemigos. En enero aproximadamente 1988 es donde se le puso la bomba a Pablo Escobar al edificio Mónaco, donde afectó a su familia, pues bueno, a su hija. Nos estaban contando que para esa época era raro que hubiesen edificios así tan altos. En toda esta zona solamente se encontraba el edificio Mónaco. Si ustedes ven alrededor hay más edificios, pero estos fueron construidos después. Ustedes estarán preguntando a dónde está. Miren, hubo un alcalde que no estaba de acuerdo con el narcoturismo. Entonces dijo que se botara el edificio Mónaco y se convirtiera mejor en un parque conmemorial a las víctimas que vivieron en ese tiempo. El 21 de febrero de 2019, el gobierno colombiano decidió demoler el edificio para construir en su lugar un parque memorial en honor a las víctimas de esa época oscura en Colombia. Hay un símbolo para encender la esperanza. Hoy nace un nuevo símbolo para darle luz a la oscuridad. Quienes estuvieron de acuerdo con la demolición del Mónaco coinciden en darle nombre a esas cifras a modo de homenaje. El Parque Memorial Inflexión es un nuevo espacio público para conmemorar a las víctimas del narcoterrorismo ocurrido en la ciudad en un periodo de 1983 a 1994. Ok, aquí tenemos a nuestro guía Andrés y nos va a explicar un poco sobre estas placas que se han colocado acá en este parque. Acá este parque se hizo en conmemoración a las víctimas del conflicto entre
Pablo Escobar y el gobierno entre los años 80 y 90. ¿Qué vamos a encontrar acá? Muchos personajes del gobierno que fueron víctimas del conflicto. Rodrigo Lara Bonilla, realmente acá es cuando empieza el conflicto, porque este señor fue el primero que lo empezó a desenmascarar a Pablo. Era el que decía que Pablo era un narcotraficante, que por qué tenían un narcotraficante en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado, si era un narcotraficante. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Acá empieza la guerra. El primero que asesinan es a este señor, al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Lo asesinan el 30 de abril del año 84. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Enrique Wong Murta, el magistrado de justicia, también por el mismo tema, que ellos empezaban a hablar cosas de Pablo, a bregar en cómo lo encochinaban. Entonces toda esta gente son víctimas de eso, porque Pablo lo menos que le gustaba era que lo acusaran. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, todo el que se interponía con Pablo. Plata o plomo era forma de negociación que tenía Pablo Escobar. Enviaban notas con esa frase a políticos, militares o policías. Las dos opciones eran entrar en su planilla de sueldos o recibir la descarga de la ametralladora de un sicario. El ex ministro de Justicia decía, me puedo temblar la voz, pero nunca la moral. Tenemos acá al gobernador Antonio Roldán Betancourt. Este gobernador murió el 4 de julio del año 89 por un error, porque realmente a él no lo iban a matar, simplemente que pasó por el lugar equivocado y el carro bomba no era para él y pasaba la caravana. Lamentablemente le tocó a él. Y esta es una de las frases que me imagino que él mencionaba: el derecho a la vida es el derecho fundamental del hombre, pero la violencia irracional sigue mancillando cada día ese sagrado derecho. Que a pesar del miedo de aquellos años entre bombas y balas, continuamos encontrándonos, viviendo y soñando. Mantuvimos viva la esperanza del futuro. Ya en algún momento pensamos de que la guerra se iba a terminar, ¿cierto? Sí. De que todo iba a cambiar y íbamos a volver a ser normal. Guillermo Camisaza, este era el dueño del periódico El Espectador. Este señor, todo lo que Pablo hacía, él lo publicaba. Cualquier cosa que Pablo medio hacía, él la publicaba. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Le advirtieron varias veces, le pusieron una bomba como para amenazarlo, siguió informando cosas
y después en el año 86 lo mataron saliendo del periódico a la vuelta. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. 2 en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. A ese mismo periódico después le volvieron a colocar bombas, otra bomba porque la misma familia, la esposa y sus hijos siguieron hablando de Pablo, haciendo crónicas sobre el cartel de Medellín y Pablo Escobar. Luis Carlos Galán, este iba a ser el presidente del año 90. ¿Por qué mataron a este señor? Porque este señor era el primero que si cogía cualquiera del cartel de Medellín, lo primero que iba a hacer era extraditarlo. Por eso lo asesinan. Porque una vez Pablo le preguntó que qué era lo primero que él haría si quedaba presidente, dijo que la extradición. Por eso lo mataron a él. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. En resumen, todo aquel que iba en contra de Pablo Escobar era asesinado en aquel tiempo. La intención de Pablo era llegar a la política para hacerse presidente, así poder ya definitivamente tumbar lo que es la extradición, porque ese era el objetivo principal de él. Pero muchas personas se encargaron de desenmascararlo. Entonces de ahí empieza la guerra y de ahí empiezan los años más crueles de Colombia. Miren, acá se cuentan muchas historias. Unas personas cuentan de una versión, otras cuentan otra versión. Pero en este caso nos han contado que acá, por ejemplo, en el parque conmemorativo a las víctimas, después del edificio Mónaco, hay una pared que tiene diferentes huecos, hoyitos, ¿va? Aquí están estos hoyitos y muchos decían de que cada uno de estos hoyos representaba una bala o una víctima. Tienen varias versiones, pero nos acaba de decir ahí nuestro guía de que pues esto sirve para que la gente a veces trae como flores o trae arreglos ornamentales, pues para que puedan venir y las puedan colocar acá en todo el mural. Está esa otra versión. No sé cuál será la verídica, pero creo que ambas son válidas. Desde la primera bomba que se colocó hasta la última, desde el año 84 hasta el año 94. ¿Cuál fue la primera? En el 84 la embajada de Estados Unidos en Colombia. En el 84 hubo una, en el 85 hubo otra. En el 88 y en el 89 fueron los años donde más bombas hubieron. En el año 89 fue el año donde más bombas hubieron, fueron 44 bombas. 44 bombas del 88 al 89. Solo en el 89. Solo el 89. Por ejemplo, acá están 23 bombas solo del año 88. Y el 89 hay por lo menos 44 bombas, dice. En el año 89 solamente fueron 44 bombas. Solo del 89. Fue el año más violento. Imagínate que aquí tú lo ves como unas líneas de letras y fechas. Pero en realidad, o sea, cada una de estas representa una bomba que dejó desastre, dejó muerte, dejó muchas cosas malas acá en el país. La bomba donde estamos parados, del edificio Mónaco, sí. El 13 de enero del 88, donde le perturbaron toda la tranquilidad a Pablo. ¿Quiénes le colocaron la bomba? Dicen que los del cartel de Cali. También hubieron muchas masacres porque, como yo les contaba, llegaban a las discotecas y mataban a 10, 15, 20 personas, ¿cierto? Entonces
por toda parte estaba muy complicado todo. Imagino que para la gente en ese tiempo hasta miedo le daba salir porque no sabías qué te podía pasar. Llegamos a 1993. Acá ya fueron menos bombas. Por ejemplo, nos mencionaba acá Andrés que él presenció esta bomba, la del 25 de febrero del 93, porque fue en el centro de Medellín y él vivía cerca, entonces se sintió muy fuerte. Nos comentaba también de que esta precisamente, bueno, la mayoría nos decía de que las ponían en la madrugada, ya en la noche, pues de alguna manera para evitar que hubieran muchas bajas. Aún así sí había bajas, pero siempre era como la costumbre ponerlas de madrugada. Se estarán preguntando si después de la muerte de Pablo siguieron las bombas. Acá ya no están registradas, pero dicen que hubieron petardos, o sea, pequeñas bombas, pero ya no era como cuando él estaba vivo. La última bomba, así como me imagino que fuerte, fue la bomba del 19 de abril del 93 al edificio Dallas. Esta parte por acá era cuidada por la gente de Pablo. Por acá no podía subir nadie sin autorización de Pablo. Abajo en la entrada, ahí estaban los primeros cordones de seguridad. Hemos llegado a la catedral, solo que en estos momentos se encuentra cerrado. Nos vamos a ir por un sendero. El sendero que vamos a seguir porque ahorita está cerrado. El patrón, quien para ese entonces era el hombre más buscado del mundo, se entregó a las autoridades colombianas en junio de 1991, en compañía de otro de sus colaboradores. El narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. He decidido someterme a los decretos 2047, 2147. Deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento de los... Pablo quería meterle miedo al gobierno, colocando muchas bombas en diferentes puntos, y lo logró. Él lo que quería era negociar para que él se entregara, para que él estuviera encerrado. Cuando él hizo la negociación para entregarse, que fue el padre Gabriel García Herreros, fue el que lo trajo hasta acá en helicóptero. Entonces se sentaron a negociar para que él se entregara y así poder tenerlo en una cárcel. Obviamente Pablo dijo: no quiero ir a una cárcel normal donde están todos, sino que él propuso construir su propia cárcel donde se iba a mantener en prisión, o sea, iba a tener como vigilado para que él ya no hiciera todos estos estragos en el país. Puso como condición que la Asamblea Constituyente prohibiera la extradición de colombianos. Escobar y sus colegas fueron llevados a una prisión conocida como La Catedral, cerca de Medellín. La Catedral no fue sino un gran centro de operaciones de lujo para el patrón. El capo mandó adecuar esta cárcel, de 8 hectáreas, con todos los lujos y comodidades de una gran mansión, hasta incluso una cancha de fútbol y una cascada natural. Desde allí, el narcotraficante ordenó varios crímenes, mientras que adentro celebraban orgías y fiestas para amigos y sicarios. Por todo esto, la catedral era señalada como la cárcel de máxima comodidad. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Lo que vamos a ver aquí no tiene nada que ver con la catedral. La catedral, que era la cárcel, es historia. Vamos a ver de pronto algunas cosas puntuales y no más. Nos mencionaba Andrés de que como antes era la catedral, eso fue historia. Ahora es un asilo de ancianos. Una de las cosas que le gustaba a Pablo, por eso es que aquí construyó la prisión, era la vista que tenía a toda la ciudad de Medellín. Acá mencionar acá Andrés, que aquí era donde estaban los que estaban con Pablo, ¿verdad? Pablo se viene él con 9 más del cartel de Medellín, entre ellos Roberto Escobar, el hermano, el Osito, y de acá es donde ellos se vuelan, de acá mismo. Lo único que queda de la cárcel La Catedral es esta zona, que es la zona donde ellos se reunían, donde estaba el salón social y los juegos múltiples.
y acá era donde ajusticiaban. Todo el que la cagaba, acá lo traían y acá era el lugar donde le cobraban las cuentas. Recuerden que la prisión Catedral fue una de las prisiones que Pablo adaptó a su gusto y tenía muchos lujos. Cuando se vino a enterar el gobierno, esto no parecía prisión, esto parecía como una mansión. Pablo tenía el ejército y la policía a favor de ellos. De hecho, la policía y el ejército que cuidaban la catedral eran pagados por Pablo Escobar. Realmente así era la catedral, miran allá. ¿Por qué está esa foto ahí? ¿El por qué se toma esa foto? Colombia ni el gobierno creían que él estaba en una cárcel. Decían que Pablo no estaba en ninguna cárcel, ¿cierto? Entonces él se toma esa foto y se la envía al mundo detrás de las rejas para decirle al mundo que él sí estaba en una cárcel. Televisor plasma. No lo tenía sino él. En comunicación, tenía más comunicación avanzada Pablo que el propio ejército y la propia policía de Colombia. La rocola, que a él también le gustaba mucho, la rocola. Era la favorita con el grupo Caneo, los muchachos y Jorge Gales. Y acá tenemos como un croquis, sí, un croquis donde él pegó la fuga, ¿va? La que tenía una prisión de lujo construida por el capo. La intención de él era que a partir de las 11 de la noche todo esto quedara oscuro para que nadie lo viera. Si pegaba la fuga, que me imagino que fue de noche, ¿verdad? De noche. Nadie lo vio. 11 de la noche. 11 de la noche. Todo esto estaba cubierto de neblina, nadie lo miraba, entonces. Entonces ellos escapan, se bajan a Envigado y de Envigado ya los llegan a una casa y ahí se quedan hasta el otro día y una camioneta los recoge y se los lleva hacia una parte que se llama Armenia Mantequilla y ya ahí ya Pablo ya se fuga y ya queda prófugo. Se disfrazaba, hacía diferentes tipos de cosas, se quedó en un lugar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta el último mes que estuvo en la casa de una tía. Y ya acá vemos realmente lo que es ahora. Todo esto es una construcción nueva. Lo que se ha convertido en la catedral ha sido un asilo. Luego de esta historia de acá, para que ustedes lleven ya la idea, él se escapa con sus secuaces y comienza a disfrazarse, a esconderse. Después de todo eso creo que va a terminar donde una tía que nos mencionó él y ahí es donde finalmente pues lo matan. ¿Esta es la casa, Andrés? Una de esas. Lo que pasa es que esta casa la tumbaron, hicieron una de 3 pisos, pero la casa era así como esa. El último mes Pablo estuvo acá. Cuando Pablo se viene para acá, ya la DEA lo tenía muy vigilado. La DEA, el cuerpo de élite y los pepes ya estaban encima de él. Resulta que acá pasa una canalización, hay una quebrada. Entonces como Pablo, cuando manda a la familia a creer en asilo político a Alemania y no les dan... Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colombia. Entonces el gobierno los tiene en Bogotá, ahí los custodian. Y Pablo todos los días hablaba con la familia, especialmente con Juan Pablo, pero solamente hablaba 30 segundos. La DEA ya sabía, estaban por acá cerca, pero no habían podido identificar cuál era la casa, porque cada que Pablo colgaba la señal se les perdía acá. Ellos sabían ya dónde estaba, que iba en este sector, pero no sabían exactamente cuál era el punto. Pablo cumplió años el día antes, el primero, y él estaba con el Limón y una prima, que la prima era la que le cocinaba y le hacía de comer, y el Limón lo cuidaba si tenía que ir a hacer alguna vuelta. Ese día celebraron el cumpleaños, comió la mejor comida, lo que a él le gustaba, las pastas, era lo que más le gustaba a él. Al otro día, que fue el 2, la prima salió a hacer unas vueltas. Cuando Pablo llama al hijo, a Juan Pablo, explicándole qué era lo que tenían que hacer, porque el tema era que ellos le decían, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Pablo se demoró mucho hablando con el hijo y ahí es cuando le interceptan la llamada. Pero ya el cuerpo de élite y la DEA sabían dónde estaba él, identificaban la casa y claro, la manzana la rodearon, toda completa rodearon la manzana. Los primeros que llegan son los pepes. Entonces cuando llegan a la casa, esta casa, que era una casa de esas mismas, el primero que abre es el Limón
y es el primero que acribilla. Entonces Pablo, cuando escucha los tiros, Pablo se tira por la parte de atrás de la casa de la azotea y cae al techo. Ya habían matado al Limón y se va corriendo hacia la parte del fondo del techo, pero ya la parte de allá estaba llena de militares también. Pablo se devuelve y en la mitad del techo él se dispara. Dicen que, bueno, las noticias y todo vendieron como que el grupo élite acabaron con Pablo. Pero dice Andrés de que también se rumora, se dice, o que si sea cierto, que él se pegó un tiro, porque siempre cargaba una pistola. Me sacan de antes que me van a matar, entonces yo prefiero morir peleando que morir pues encerrado en condiciones difíciles. Es el techo donde Pablo cae. Pablo, cuando se tira de la parte de atrás, de la casa, que cuando matan a Limón, que yo les conté, él se sube a la azotea y cae a este techo, se tira a este techo. Entonces lo que Pablo iba a hacer era que Pablo se les iba a volar, se iba a tirar por este techo, pero resulta que cuando ya llega a este techo, esto estaba lleno de militares todo. Entonces Pablo se devuelve y en la mitad del techo él se pega el tiro acá. Ciertamente el propósito específico era el de capturar vivo o muerto al zar de las drogas, Pablo Escobar. Pero aún sigue siendo un hecho confuso y no se sabe a ciencia cierta quién fue el que acabó con su vida, o si fue él mismo quien tomaría la decisión de cometer un suicidio. El ejército y la policía y el cuerpo de élite dicen que ellos lo mataron. De hecho, cuando Pablo muere, ellos lo cogen como un trofeo. Ellos sí le meten unos tiros, pero realmente Pablo se suicidó, porque él no le encontraron ni acá ni acá. Pablo decía que la mejor parte para uno morir suicidado era acá. Él practicaba el suicidio, decía cuál era la mejor parte. Existen muchos estigmas abiertos sobre su muerte. Las teorías son variadas y contradictorias, pero la familia de Escobar sigue sosteniendo que, tras recibir el primer balazo, Pablo se suicidó, como siempre había prometido antes de dejarse atrapar. Que a mí nunca en la gran vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Yo me acuerdo cuando, creo que como tenía como unos 8 años, cuando lo vi en el diario ya por el 93 y salió en las noticias, pues fue una noticia bastante grande para Colombia y para todo el mundo, obviamente. Sí. Entonces aquí estamos en el punto donde sucedió el último lugar de Pablo Escobar. Es el último que vio Pablo. Él está enterrado en el Jardines Montesacro y de ahí donde están enterrados también una de sus familias, que ahorita vamos a ir. Por cuestión de tiempo hicimos al revés como el tour, pero ahorita les dejamos en el cementerio, en los jardines. Luego de ver a dónde cayó pues Pablo Escobar, ya cuando lo vinieron a enterrar, vinieron a este cementerio llamado Montesacro. Acá también está enterrado también parte de su familia, su mamá, su papá, él. Si ustedes se fijan bien, es bastante peculiar porque es la única tumba de las que están en la zona que tiene como una parte exclusiva. Bueno muchachos, acá llegamos al mausoleo de la familia Escobar. Acá es donde está toda su familia y todo familiar que va muriendo lo van enterrando acá. Todos están cremados, excepto Pablo, que es el único que está enterrado. Hermerilda Gaviria de Escobar. ¿Quién era ella? La mamá de Pablo Escobar. Realmente, doña Hermerilda era la que más le alcahueteaba a Pablo y la que más le tapaba todo. Ella era devota del niño divino de Atocha. Se lo da a Pablo Escobar cuando Pablo empezó con los negocios. Le dijo, este santo te va a proteger por donde quiera que vas. Después de eso, Pablo en todas sus propiedades siempre tenía ese santo. Pero realmente la que era devota de ese santo era la mamá. Sí. Hay muchas personas que vienen a dejarle decoraciones. Miren, si ustedes pueden ver acá de diferentes
rosas, todo, dedicatorias. Y lo que también llama la atención es que acá este es de la hacienda Nápoles, una de las haciendas más grandes que tenía Pablo, por si no decir la más grande que tenía. Lo que yo quiero destacar es el pueblo colombiano debe de estar muy orgulloso de que a pesar de todas las dificultades que ha tenido a lo largo de estos años, ellos han podido sobresalir, deben de sentirse orgullosos de poder salido adelante a pesar de todas estas cosas que pudieron haber pasado. Aquí tenemos a Griselda Blanco. El nombre de Griselda siempre estuvo asociado al crimen. Fue la primera gran narcotraficante de Colombia. En las calles de Nueva York, Miami y Medellín tenía varios apodos. Entre ellos, la Viuda Negra porque tuvo sangre fría para matar frente a frente a su propio esposo. Griselda Blanco fue una de las primeras que inició a Pablo en el negocio del narcotráfico, porque antes de Pablo ser narcotraficante era contrabandista. Y ella fue la que le pintó el negocio del tráfico de drogas. Personalmente entrenó al narcotraficante Pablo Escobar en el negocio de las drogas y fue ella quien inventó las mulas o personas que tragan droga para llevar a otros países. Pagó cárcel más de 23 años, 23, 24 años pagó cárcel. Después de pagar cárcel la soltaron y se vino para acá, para Medellín. Al año después de haberla soltado, de haber estado acá en Medellín, la matan saliendo de una carnicería. En otras noticias, fue asesinada Griselda Blanco, conocida como la reina de la cocaína en Colombia. Griselda Blanco cayó a sus 69 años, muerta bajo las balas de un sicario que le disparó mientras compraba carne en un barrio de Medellín. Donde los Galeán, estos señores fueron los que iniciaron en Colombia con el narcotráfico. Ellos ya llevaban droga a Estados Unidos. Cuando Pablo se va para la catedral, ellos quedan encargados del negocio, pero tenían que, todo lo que llevaran a Estados Unidos, ellos lo tenían que reportar, porque Pablo los había dejado encargados. Resulta que se perdió un cargamento grandísimo, no se perdió, pero la plata por ningún lado, y era una cantidad de plata impresionante. El patrón le pasa por el chitófono, entonces Titi le dice: patrón, ¿cómo le parece que nos metimos a una casa en busca de $50.000 y encontramos $23.300.000? Dicen que ese dinero es suyo. El patrón dice: no, mijo, ese dinero no es mío. Eso es de Kiko y de Galeano. Si quiere, quédense ustedes con todo el dinero y peleen la guerra ustedes con Kiko y Galeano. Y no, o si quieren, van $18 millones a mí, se quedan con el resto y yo mato a Kiko y a Galeano mañana. Entonces les digo, hagamos una cosa. Yo este fin de semana voy a hacer una reunión arriba. Suban. Yo los invito para que disfrutemos un rato ahí. Al otro día, pues ya el patrón nos reunió a todos nosotros y tomó la decisión de matar a Kiko y a Galeano y matar afuera a Mario y a William Moncada. Hizo la fiesta, pero la fiesta era para eso. Los mataron, los picaron, los metieron en una caneca con ácido y solo encontraron a uno, a Mario. Este fue el inicio del fin para Pablo Escobar, pues la esposa de los Galeano, al ver que ellos no aparecían, interpusieron una denuncia en la fiscalía por su desaparición. Les preguntaron dónde fue la última vez que, para dónde ellos iban o dónde estaban. Ellos iban para la catedral, por lo último. Y ahí es donde se destapa todo el tema de la catedral que yo ya los conté. El producto de la muerte de ellos causó de que el gobierno colombiano se llegara a enterar de lo que estaban haciendo por las esposas que habían puesto la denuncia. Ahí es cuando el gobierno manda una comisión para acá, para la catedral, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y esa comisión, Pablo lo secuestra. Lo retuvo secuestrado 3 días y los llamaron allá a Bogotá y de ahí es cuando ellos dicen que tienen que venir por Pablo para llevarlo a una otra prisión de Colombia para trasladarlo. Y ahí es donde Pablo decide fugarse.
historia y ya quieren ser Pablo. Creo que si la conocieran, ninguno osaría repetirla.